microtraiciones son grandes. No todas rompen de golpe. No todas llegan con gritos, portazos o despedidas definitivas. Algunas empiezan cuando todavía creías en Santa Claus. Las microtraiciones no son traumáticas, no son escandalosas, no son portada de película, no dejan moretones, al menos no visibles. No generan titulares, no provocan que alguien diga, oh, esto fue gravísimo. Son más bien pequeñas rupturas. ¿Rupturas de qué? De confianza, que se repiten. Son invisibles, pero se sienten. Y el cuerpo las registra, aunque la mente todavía no tenga palabras para explicarlas. Cuando era niño, hubo momentos muy simples que hoy entiendo diferente. Te prometo que mañana dime la verdad y no me voy a enojar. Esa es típica. No te va a doler, y sí dolía. Y no era solo la inyección, no era solo el regaño, no era solo el castigo. Era darme cuenta de que lo que me dijeron no era verdad. Y en ese instante, algo muy pequeño se movía dentro de mí. Yo no lo llamaba traición. La verdad es que no lo podía nombrar. Solo sentía algo raro. Una mezcla entre confusión y desconfianza. Las microtraiciones son eso. Son momentos donde la seguridad se fractura un poco. Los momentos en donde quien debía cuidarte usó el miedo para educarte. Donde quien debía protegerte amenaza con irse. Donde quien debía decir la verdad la maquilla. Por tu bien, incluso. O al menos así decían. Estos no son actos monstruosos. Ellos no son villanos. Muchas veces son adultos haciendo precisamente lo que aprendieron. Pero el mensaje que recibimos nosotros es profundo. La seguridad puede cambiar. La verdad puede negociarse. El amor puede incluir miedo. Y aquí empieza lo incómodo, porque no solo las sufrimos, también las aprendemos, las normalizamos. Y ya con el tiempo las repetimos. Las microtraiciones no empiezan en la pareja, no empiezan en el trabajo. No empiezan en la vida adulta. Empiezan cuando todavía creías en cosas mágicas. Cuando confiabas sin condiciones. Cuando pensabas que quien te decía yo te cuido significaba exactamente eso. Y no estoy diciendo que nuestros padres fueran monstruos. No estoy hablando de abusos extremos tampoco. Estoy hablando de lo cotidiano, de lo cultural, de lo que todos hemos hecho sin darnos cuenta. Porque a muchos nos dijeron
que Santa Claus traía los regalos, que el diablo te jalaba los pies, que no te dolería, que no se enojarían. Y cuando descubrías por fin la verdad, nadie hablaba de eso, nadie te explicaba, solamente seguíamos creciendo. Las microtraiciones no siempre rompen algo grande, pero sí desgastan. Van enseñándole a nuestro sistema nervioso que confiar no es algo tan simple, que la verdad puede doler, más cuando viene disfrazada, que la seguridad es condicional. Y lo más fuerte es esto: es más fácil reconocer cuando nos traicionan que cuando nosotros traicionamos. Porque cuando nos traicionan duele, pero cuando traicionamos casi siempre justificamos. Era por su bien, era para evitar conflicto, no es para tanto. Así me educaron. Hoy quiero hablar de eso, de esas pequeñas rupturas que todos hemos vivido, de las que heredamos, de las que repetimos, de las que incluso hacemos contra nosotros mismos. Porque no se trata de señalar culpables, se trata de entender algo más profundo. La base de muchas microtraiciones es el miedo. Y cuando no miramos ese miedo, lo seguimos pasando de generación en generación. Hoy vamos a incomodarnos un poco, no desde el juicio, desde la conciencia, porque tal vez no podemos cambiar lo que aprendimos de niños, pero sí podemos decidir qué dejamos de repetir. Y ahí sí nos compete a nosotros. Voy a intentar definir algo que casi nadie nombra. Una microtraición, que es un término que acuñé precisamente para hablar de este tema, es una pequeña ruptura de seguridad emocional. No es un golpe visible, no es una infidelidad escandalosa, no es un abandono definitivo, no es lo suficientemente grande para llamarlo abiertamente abuso, no es lo suficientemente dramática para armar un escándalo, pero sí es suficiente para sembrar desconfianza, y eso es lo que cambia todo. Porque la seguridad emocional no se rompe solo con eventos extremos. Se rompe cuando la coherencia se fractura. Cuando alguien dice una cosa y hace otra. Cuando promete algo que no sostiene. Cuando usa su vulnerabilidad como una herramienta. Cuando minimiza lo que sientes. Y lo hace una vez, y luego otra, y luego otra, y otra, y otra. No es el tamaño del acto, es la repetición. Voy a decir algo que sí puede incomodar. Las microtraiciones no nacen en la pareja, no nacen en el trabajo, no nacen en la adultez. Nacen en la infancia, y no siempre desde la maldad. Muchas veces desde la ignorancia, el miedo o incluso la cultura.
Cuando yo era niño, no entendía conceptos como seguridad emocional o coherencia adulta. Pero sí entendía esto. Si me dices que no va a doler y duele, pues algo cambia, algo se mueve. Si me dices que no te vas a enojar y te enojas, algo, claro que se rompe. Si me prometes que mañana y mañana no pasa, algo se desgasta. No sabía que eso tenía nombre hasta hace poco. Pero mi cuerpo sí lo registraba. Es decir, yo lo sentía y lo guardaba. Entonces las microtraiciones son eso. Pequeños momentos donde el mensaje implícito es: no todo lo que te digo es completamente confiable. Y cuando eso ocurre en la infancia, no lo cuestionas. El niño no lo cuestiona, lo integra. Empiezas a aprender que la verdad puede ser negociable, que la autoridad puede mentir por tu bien, que el amor puede venir acompañado de amenaza, que la seguridad depende de tu comportamiento. Eso no genera un trauma visible, genera adaptación. Y esa adaptación poco a poco se convierte en un patrón. Aquí viene algo que en lo personal me costó aceptar. Mucho de lo que hoy llamamos problemas de confianza no empezó con una pareja, empezó cuando aprendimos que la coherencia no era estable. Cuando mamá o papá decían: si no me haces caso, aquí te dejo. Tal vez nunca te dejaron, a mí nunca me dejaron, pero tu sistema nervioso aprendió que el abandono era una posibilidad muy real. Cuando te decían: dime la verdad y no me enojo, y luego si se enojaban, entonces aprendías que la honestidad puede ser peligrosa. Eso es microtraición. No es violencia extrema, es una contradicción repetida. Es inseguridad sembrada en pequeñas dosis. Y las pequeñas dosis, cuando son constantes, van formando carácter. Aquí ya me gustaría ser un poco más, vamos a llamarle justo. No estoy hablando de unos padres monstruos. Estoy hablando de adultos imperfectos. Adultos que también fueron niños traicionados en muchas cosas pequeñas, igual que nosotros. Es decir, adultos que repitieron lo que aprendieron. Porque esa es otra característica de las microtraiciones. Son heredadas. Se transmiten sin intención. Se normalizan porque así nos educaron. Pero el hecho de que algo sea común no significa que no tenga algún efecto. Y el efecto en realidad es profundo. Empiezas a desconfiar un poquitín, un poco. Empiezas a cuestionarte. Empiezas a no saber si lo que sientes es realidad, si lo que sientes es válido. Y lo más delicado, empiezas a hacer
lo mismo ahora tú. Porque si aprendiste que mentir evita conflicto, mentirás. Si aprendes que minimizar emociones es normal, las vas a minimizar. Si aprendes que el miedo educa, usarás el miedo. No porque seas malo, porque es lo que conoces, es decir, es lo que aprendiste. Por eso digo que no nacen en la pareja. En la pareja suelen activarse, en el trabajo se repiten, en la amistad suelen evidenciarse, pero la raíz suele estar mucho antes, cuando todavía tú no tenías las herramientas para decir: esto no me hace sentir seguro. Una microtraición no destruye una relación en un día, pero va erosionando algo más profundo, la sensación de sentirte a salvo. Y cuando la seguridad emocional se erosiona, empieza la hipervigilancia, empieza la duda, empieza la distancia. Aquí es donde quiero que nos quedemos un momento. Todos hemos sido el niño que sintió esa pequeña ruptura. Y casi todos, en algún punto, hemos sido el adulto que ahora la repite. Esa es la parte incómoda, pero también es la parte que nos da a cada quien responsabilidad. Siendo honesto, las microtraiciones no empezaron cuando crecí. Empezaron cuando todavía yo no sabía que podía cuestionar a los adultos a mi alrededor. Empezaron cuando yo aún confiaba sin condición alguna. Y muchas veces empezaron en escenas pequeñas, tan pequeñas que nadie las llamaría graves. Por ejemplo, retomando el ejemplo de la inyección. Recuerdo estar sentado en una silla fría, metálica, plateada, en un consultorio que olía mucho a alcohol. Mi mamá, con buena intención, yo estoy seguro, me miraba mientras me decía: no te va a doler. Y yo, por supuesto que le creí, yo quería creerlo, pero sí dolió, sí dolía. Lo malo no era el piquete, lo malo era el ardor, ¿verdad? Entra el piquete y hoy cuando la sustancia entra, o sea, no se me va a olvidar esa experiencia. Ese fue el segundo preciso, el segundo exacto en el que mi mente me dijo, mi mamá dijo que no dolería y sí dolió. No sabía yo explicarlo, pero por supuesto que algo cambió. Ahí es cuando aprendemos algo pequeño pero muy profundo. La verdad se puede maquillar. El adulto puede mentir, incluso por tu bien. Y el mensaje implícito fue: tu experiencia puede ser invalidada si la intención es correcta. Esto no es una traición enorme, es una grieta. Y las grietas, aunque sean pequeñas, claro que enseñan. La típica amenaza de abandono, esa fue otra. En el supermercado, pues en un parque, incluso en la puerta de la casa. Dice: si no me haces caso, aquí te voy a dejar.
Tal vez nunca te dejaron, tal vez siempre regresaron por ti. Pero tu cuerpo no analiza estadísticas. Tu cuerpo escucha la palabra dejar. Y se activa la alarma. Porque quien debía protegerte usó el abandono como herramienta. Eso es microtraición. No porque te hayan abandonado, sino porque la seguridad se volvió condicional. El mensaje fue: si no te comportas como quiero, puedo retirarte el amor, puedo abandonarte, puedo retirarte mi presencia. Y aunque el adulto lo diga en tono de advertencia, el niño lo escucha como una posibilidad muy real. Y eso es lo que se queda. Otro ejemplo muy común: las promesas rotas. Cuando el adulto te dice mañana, después, luego, ya te dije que luego, te lo compro más tarde, la próxima vez que vengamos. Y ese luego nunca llegó. No hubo ni una explicación, no hubo una conversación al respecto, solo silencio. Y uno aprende algo también de forma silenciosa. Las palabras no siempre significan compromiso. No es trauma, es desgaste. Es una pequeña erosión de la confianza básica. No te marca con un grito, te marca con una suma, una promesa incumplida. Luego otra, y sin darte cuenta, empiezas a no esperar demasiado o a dejar de esperar. El otro ejemplo que les dije hace rato, duele bastante. Cuando te dicen, dime la verdad y no me enojo. Y uno, ingenuamente, dice la verdad. Y no solo se enojan, te castigan, te gritan. Es más, tal vez hasta llegaron a los golpes. Ahí el cerebro aprende algo peligroso. La honestidad no es segura. Y entonces es cuando empezamos a adaptarnos. Aprendemos a mentir mejor. Aprendemos a ocultar. Aprendemos a ir midiendo lo que decimos. Y no porque queramos manipular, Más bien porque nuestro sistema nervioso ya aprendió que decir la verdad puede doler más que ocultarla. Otro ejemplo. Cuando por ahí decía el adulto, si no se porta bien, se lo suena. Yo lo autorizo. Esa frase te la dicen frente a otro adulto, como si tu integridad pudiera negociarse, como si tu cuerpo fuera una moneda de intercambio disciplinario. No siempre pasa, pero cuando pasa, el mensaje es fuerte. Mi protección no es absoluta, depende del contexto, depende del humor del adulto o depende de cómo me porte yo. Y cuando la protección es condicional, la seguridad deja de ser
firme. Y luego están también las mentiras inocentes, lo cultural. Santa Claus, el niño Dios, el diablo. Las consecuencias de hacer cosas que los adultos no autorizan. Me acuerdo mucho de una frase que me decían a mí, que se me iban a caer los calzones si masticaba chicle. Algunas suenan divertidas, algunas generan risa cuando las recordamos. Pero piensa en el momento en que descubriste que esto no era verdad. Ese instante en el que entendiste que todo el sistema de creencias que sostenía tu ilusión era construido. No estoy diciendo que arruinemos la magia. Estoy señalando el patrón. La realidad puede cambiar sin aviso. Lo que hoy es verdad, mañana puede no serlo. Y nadie se sienta contigo y te explica. Y eso también es una forma pequeña de ruptura. Si juntas todas estas escenas y muchas otras, yo estoy seguro que ustedes tienen sus propios ejemplos y tienen más ejemplos. Si las juntas todas, hay algo en común: la contradicción. El adulto dice una cosa, la experiencia muestra otra, y el niño no tiene herramientas para confrontar. Entonces, hace lo único que puede, lo que sí está a su alcance y en su entendimiento, se adapta. Aprende que el amor puede incluir mentira, que la autoridad puede usar el miedo, que la protección se puede convertir en amenaza, que la verdad puede doler más cuando se descubre que no era verdad. No es odio, no es resentimiento, es comprensión tardía. Hoy puedo entender que muchos adultos no sabían hacerlo de forma distinta, pero eso no elimina el efecto. Las microtraiciones en la infancia, por supuesto que no nos rompen de inmediato, pero sí nos van moldeando. Y lo más fuerte es que muchas veces las normalizamos, tanto que cuando crecemos hacemos nosotros exactamente lo mismo. Y ahí empieza el siguiente capítulo incómodo, porque no solo fuimos los niños que sintieron la grieta, también nos convertimos sin querer en los adultos que la repiten. Si yo junto todas esas escenas de mi infancia, hay algo que entiendo ahora como adulto, que no aprendí solamente reglas, sino que aprendí también formas de vincularme. Aprendí cómo funciona el amor, aprendí cómo funciona la autoridad, aprendí cómo funciona la seguridad. Y eso es mucho más profundo. A ver, aprendemos que el amor puede incluir mentira. Cuando alguien que te quiere te dice algo que no es verdad para que no sufras, el mensaje es complejo. No aprendes simplemente que te mintieron. Aprendes que el amor puede justificar la mentira, que proteger puede implicar ocultar, que evitar el llanto puede ser más importante que la verdad. Y entonces, ya de adulto, cuando mientes para no lastimar, no se siente como traición. Lo sientes
como que estás cuidando. Y ahí está el aprendizaje. También aprendemos que la autoridad puede usar miedo, porque si quien te educa usa frases como: si no haces caso te dejo, te voy a castigar, el diablo va a venir por ti o te va a llevar el coco, el mensaje no es solamente obediencia, el mensaje es: el miedo es una herramienta válida. Fíjate el mensaje, el miedo es una herramienta válida. Y entonces creces creyendo que asustar es una forma legítima de controlar, que intimidar es parte de mantener el orden. Y luego lo ves en la escuela, en el trabajo, en la política, en la familia. Esto se vuelve cultural. Y rara vez alguien se detiene a preguntarse: ¿de verdad necesitamos el miedo para que algo funcione? También aprendemos que la protección puede venir con amenaza. Esta es sutil, porque quien debía protegerte también era quien podía castigarte. La misma mano que abraza puede golpear. La misma voz que consuela puede gritar. Eso crea una confusión interna muy fuerte. El lugar seguro también puede ser el lugar del dolor. Y cuando eso se instala, empiezas a normalizar relaciones donde el afecto y la atención conviven, donde el cariño y el miedo no se sienten tan contradictorios. También aprendemos que la seguridad es condicional. Y tal vez esta es la raíz más profunda, Si te portas bien, te quiero. Si dices la verdad, te castigo. Si obedeces, te abrazo. Si fallas, te retiro mi afecto. Entonces la mente infantil concluye algo muy simple: tengo que comportarme de cierta forma para merecer seguridad. Y eso, años después, se traduce en complacer para no perder, callar para no incomodar, adaptarse para no ser rechazado, mentir para no provocar enojo. No es manipulación consciente, es supervivencia aprendida. Aquí quiero hacer una pausa importante. No eran monstruos, eran adultos repitiendo precisamente lo que aprendieron. Y esto no es una frase para suavizar el tema, es para entender el mecanismo. La mayoría de las microtraiciones no nacen desde la maldad, nacen desde la inconsciencia, desde generaciones que hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían, pero que nadie les enseñó a cuestionar. Yo he tenido que aceptar algo incómodo, muy incómodo. Mucho de lo que me dolió en la infancia, también lo he hecho. He prometido cosas que no cumplí. He dicho, no pasa nada, cuando precisamente sí pasaba algo. He evitado conversaciones difíciles. He usado el silencio como castigo. Y no porque quisiera dañar, sino porque era el lenguaje emocional que yo conocía. Ahí es donde el análisis deja de ser teoría y se vuelve espejo.
Las microtraiciones enseñan una lección silenciosa, La coherencia no es obligatoria. Y cuando creces con esa lección, con ese aprendizaje, lo vas repitiendo sin darte cuenta. En amistades, en el trabajo, en la familia, hasta contigo mismo. Por eso, este episodio no es para señalar culpables. Es para entender los patrones. Porque si solo señalamos a los adultos que nos criaron, nosotros nos quedamos en la superficie del tema. Lo verdaderamente incómodo es preguntarnos, ¿en qué momentos hago yo lo mismo? ¿Dónde prometo y no sostengo? ¿Dónde minimizo? ¿Dónde amenazo con retirarme emocionalmente? Ahí empieza la responsabilidad. Ahí empieza mi responsabilidad. Lo que aprendimos en la infancia no nos condena, pero sí nos condiciona. Y lo que no se revisa, se repite. Aquí es donde la conversación va a dejar de ser cómoda, Porque mientras hablamos de lo que nos hicieron, evitamos hablar de lo que hacemos. Y hay una verdad incómoda, Lo que duele se aprende. Y lo aprendido se repite. No siempre por maldad. Muchas veces por mera supervivencia. Yo también lo he hecho. He mentido para evitar conflicto. He dicho sí, cuando dentro gritaba no. He prometido cosas que sabía que no iba a cumplir, solo para que la otra persona dejara de insistir. He manipulado amigos para no quedarme solo. He maquillado resultados en el trabajo. ¿Para qué? Pues para que no me vieran como insuficiente. He dicho que el ambiente es sano mientras toleraba comentarios que a mí me incomodaban. He omitido información para no complicar la situación. He abandonado emocionalmente cuando alguien me necesitaba, porque no sabía cómo sostener su dolor. He dicho que acepto algo que me hace daño solo para no perder el vínculo. He abandonado emocionalmente cuando alguien me necesitaba. ¿Por qué? Pues porque no sabía cómo sostener su dolor. He dicho que acepto algo que me hace daño solo para no perder el vínculo. He invalidado emociones diciendo, estás exagerando, no es para tanto. Siempre haces drama. He hecho bromas sobre las inseguridades ajenas. De esas bromas que parecen ligeras pero que dejan marca. Lo más fuerte es esto. En ese momento no se siente como traición. Se siente más bien como estrategia, como protección, como algo que es necesario. ¿Por qué? Pues porque nadie se despierta pensando, hoy voy a traicionar a alguien un poquito. No, lo que hacemos es repetir lo que aprendimos que funciona. Si creciste donde el amor venía con mentira, aprendes que mentir mantiene el amor. Si creciste donde el conflicto era peligroso, aprendes que evitar el conflicto es seguridad. Si aprendiste que expresar emociones traía castigo o burla, aprendes entonces a minimizar las emociones ajenas. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a administrar microtraiciones, pequeñas, discretas, con justificación. Y es aquí donde viene el giro incómodo, Es más fácil notar cuando nos traicionan que nos duele.
Cuando alguien nos miente, lo sentimos en el estómago. Cuando nos invalidan, algo adentro se encoge. Cuando nos abandonan emocionalmente, solemos recordarlo por años. Pero cuando traicionamos nosotros, casi nunca lo sentimos igual. Porque nuestro cerebro lo maquilla, lo racionaliza, o sea, lo explica, pues. Lo hice para no herir. Es que tal vez era lo mejor en ese momento. Al cabo no era tan grave, hombre. Así son las cosas, así es la sociedad. Y ahí está el ciclo. La microtraición duele cuando la recibimos y se justifica cuando la ejecutamos. Lo más difícil no es el aceptar que nos hicieron daño. Lo más difícil es aceptar que a veces también somos la versión pequeña del daño que criticamos. No somos monstruos. Somos personas operando desde patrones que no hemos revisado. Y eso no es una condena, es una oportunidad. Porque lo que se aprendió también, también puede desaprenderse. Pero primero hay que mirarse sin maquillaje. Aquí es donde ya no podemos mirar hacia afuera, porque hay una traición más silenciosa que todas las anteriores. Es la que hacemos contra nosotros mismos. Y esa, la verdad es que casi nunca la denunciamos, más bien la justificamos. La romantizamos, la llamamos responsabilidad, lealtad, realismo, pero la verdad es que muchas de las veces es abandono. Yo también me he traicionado, he dejado de cuidarme porque ahora no es el momento, porque he pospuesto sueños, porque no soy tan bueno, he minimizado muchos de mis logros para que la gente no se incomode, he aceptado trabajos que me apagaban por dentro, relaciones interpersonales o sentimentales incluso, en donde me encogía, ambientes donde tenía que reducir mi voz para poder encajar. Me he dicho que no soy suficiente, que otros sí, pero yo no, o que yo todavía no, que tengo que seguirme esforzando, que tengo que esforzarme el doble para merecer la mitad. He abandonado mis propios límites. He permitido comentarios que me duelen o que me dolían. He tolerado dinámicas en las que me drenaban. He dicho está bien cuando claramente yo sentía que no estaba bien. Y todo eso también es microtraición. ¿Por qué? Pues porque traicionarte no siempre es hacer algo dramático. A veces es no intentarlo, nada más, así, no intentarlo porque crees que no mereces ganar. Es no descansar porque sientes culpa, por ejemplo, ¿verdad? Es no poner límites porque temes que te dejen o que se alejen. Es quedarte donde no quieres estar, porque irte implicaría creer que puedes aspirar a algo mejor. Y cuando todo esto se repite, pues empiezas a desconfiar de ti. Esa es la parte más profunda. Las microtraiciones externas rompen la confianza en otros, pero las internas rompen la confianza en uno mismo. Y cuando no confías en ti, todo es más frágil. Empiezas a dudas de tus decisiones,
dudas de tu intuición, dudas de tus sentimientos, dudas de lo que sientes, te conviertes en juez y en verdugo interno. Aquí es donde el tema madura, porque ya no estamos hablando solo de parejas, amigos o padres. Estamos hablando de la relación más larga que vas a tener durante tu vida, que es la relación que tienes contigo. Y si aprendiste que el amor es condicional, vas a condicionarte a ti. Si aprendiste que el error merece castigo, vas a castigarte. Si aprendiste que sentir es debilidad, vas a endurecerte incluso contigo. Perdón. Entonces, sí, la traición más dolorosa no es cuando alguien te falla, es cuando tú sabes lo que necesitas y aún así te abandonas. Sencillo. Y siento que aquí va la frase, ¿verdad? La frase poderosa. La microtraición más silenciosa es enseñarte a vivir con menos de lo que sabes que mereces. Y romper el ciclo, ahí es donde empieza. No en señalar afuera, no en buscar culpables. Empieza cuando por fin decides que ya no serás cómplice de tu propio abandono. Si vamos quitando las capas, o sea, si dejamos de hablar de conductas, si dejamos de señalar nombres, solo queda una cosa. Lo que queda es solamente miedo. Las microtraiciones no nacen de la maldad, nacen del miedo. Y eso cambia la conversación completamente. He mentido por miedo al conflicto. He suavizado verdades por miedo a que me dejen. He ocultado partes de mí por miedo a no ser suficiente para los demás. He evitado conversaciones incómodas por miedo a perder un vínculo. He sostenido dinámicas injustas por miedo a quedarme solo. He actuado con frialdad por miedo a que descubran cuánto me importa. Y si soy honesto, muchas de las veces que alguien me traicionó, también había miedo detrás, estoy segurísimo. ¿Miedo a qué? Pues miedo al abandono, miedo a perder poder, miedo a perder, miedo a perder aprobación, ya se me acabó. Miedo a no ser amado. A no ser amado sí mostraba la realidad de mí, sí mostraba la verdad. El miedo es silencioso, el miedo no grita, voy a traicionar. No, él susurra, el miedo susurra, no digas eso, no incomodes, no te expongas, protégete. Y cuando no sabemos regularlo, cuando no sabemos regular ese miedo, lo convertimos en estrategia. Mentimos, omitimos, manipulamos, minimizamos. En muchos casos abandonamos primero para no ser abandonados. La microtraición es muchas de las veces una armadura, torpe si quieres, pero al fin armadura. Y aquí es donde todo conecta, porque en la infancia aprendimos que la seguridad era condicional. Entonces desarrollamos mecanismos para conservar esta seguridad. Si decir la verdad generaba castigo, aprendimos entonces a ocultar. Si expresar enojo
generaba rechazo, aprendimos a complacer. Si equivocarnos generaba humillación, aprendimos a maquillar. Esos mecanismos funcionaron una vez, nos protegieron, pero lo que protege a un niño, a un adulto, lo sabotea. Porque ahora ya no estamos sobreviviendo, estamos construyendo vínculos y el miedo no sabe construir, solo sabe defender. Es decir, no traicionamos porque somos malos, traicionamos porque lo que tenemos es miedo. Y reconocerlo no es justificarlo, es responsabilizarnos con conciencia. Porque si todo nace del miedo, la solución pues no es más control, no es más dureza, no es más juicio. Debe de ser o es valentía. Valentía para decir la verdad, aunque incomode. Valentía para poner ciertos límites, aunque nos tiemble la voz. Valentía para admitir, me equivoqué. Valentía para sostener el conflicto sin huir. Valentía para quedarte o para irte, pero con honestidad. Romper el ciclo no significa volverte perfecto. Significa empezar a detectar el miedo antes de que se convierta en microtraición. Es preguntarte, ¿estoy actuando desde la integridad o desde el miedo a perder algo? Ese segundito de conciencia lo cambia todo, porque cuando dejas de operar desde el miedo, la confianza en otros y en ti empieza a reconstruirse. Y eso ya no es supervivencia, eso ya es madurez. Entiendo al traicionado. Entiendo esa sensación de algo pequeño que se rompe. No es un grito, es como una grieta. Es con lo que lo comparo, con una grieta. Es esa incomodidad que no sabes explicar. Esa frase que te dijeron sin mala intención, pero que se quedó contigo. Ese detalle mínimo que cambió la forma en que miras a alguien. Entiendo esa mezcla de confusión y dolor, porque no fue tan grave, pero tampoco fue nada. Y también entiendo al que traiciona. Entiendo el miedo detrás, la urgencia por protegerse, la torpeza emocional, la inmadurez que intenta sobrevivir. ¿Por qué? Pues porque he sido ambos. He sentido la herida y también yo he sido la herida para alguien más. Y asumirlo no es cómodo, la verdad. Pero siento que sí es honesto. Las microtraiciones no van a desaparecer señalándolas. No basta con denunciarlas, no basta con hacer listas, no basta con exponer los patrones, no basta con todo eso. Más bien, desaparecen cuando dejemos de normalizarlas. Cuando dejamos de decir, así soy, todo el mundo lo hace. Al cabo no es para tanto. Si aguanta es porque puede. No. Desaparecen cuando empezamos a incomodarnos con lo pequeño, con la mentira blanca, con la burla disfrazada de humor, con el silencio que evita conflicto, pero que crea distancia. Con él luego hablamos, pero nunca llega. El cambio no es dramático tampoco, es microscópico. Es elegir decir la verdad aunque la voz tiemble.
es reconocer cuando fallas sin justificarte, es reparar cuando dañaste, es escuchar sin minimizar, es no abandonarte cuando te necesitas, es romper la cadena en lo mínimo. ¿Por qué? Pues porque las grandes traiciones casi siempre comenzaron siendo pequeñas. Y aquí es donde yo cierro con esto. Tal vez no podemos cambiar lo que aprendimos en la infancia, pero sí podemos decidir que dejamos de repetir. Eso es madurez. No negar el pasado, no culpar eternamente, no victimizarse. Más bien decir, esto lo aprendí, pero esto termina conmigo.